Bienvenidos a otro encuentro de las Ínsulas Prometidas. Y hoy tenemos la inmensa alegría de contar con Jorge Volpi, autor nacido en Ciudad de México en 1968. Entre sus libros pueden enumerarse En busca de Clinsor, Oscuro Bosque Oscuro, El fin de la locura, una novela criminal, Partes de guerra. También el ensayo tiene una obra importante. Vamos a citar solamente El insomnio de Bolívar. Hablamos de un autor que ha obtenido el premio Biblioteca Breve, el premio Alfaguara, entre muchos otros, y que está traducido a 30 idiomas. Jorge, qué alegría inmensa tenerte aquí. Encantado de estar contigo, Juan Carlos. Bueno, mira, lo primero, quiero decirte unas palabras y que me evoques qué recuerdos vienen a tu mente. Calle Libreros, Salamanca, 1997. Bueno, para mí fue una época maravillosa, ahí es donde nos conocimos, además. Yo viví en la calle Libreros, en Salamanca, durante los 3 años que estudié el doctorado, del 96 al 99, y para mí ese fue un espacio maravilloso. Venía de México, todavía de trabajar como abogado para estudiar el doctorado en Filología Hispánica, igual que tú, en Salamanca. Nacho Padilla, mi gran amigo, había llegado un año antes, que estaba ahí ya entonces, convivimos muchísimo durante esa época. Y sobre todo durante esos 3 años escribí En busca de Klingsor, ¿no? Esta novela que a mí me cambió la vida y que es uno de los libros que para mí son más significativos. Entonces, lo que más recuerdo son los paseos nocturnos por Salamanca, dándole vueltas a qué es lo que iba a escribir a la mañana siguiente de esta novela. Eso y pues las conversaciones con Nacho, con amigos, con encontrarnos y esa maravillosa temporada en Salamanca. Me contó alguien una vez que tenías en tu casa, allí en la calle Libreros, una batuta. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. La novela, en alguna oportunidad mencionaste que habrías vendido tu alma al diablo por ser músico. ¿La novela es una forma de asomarnos a lo que no fuimos, a lo que quisimos ser, a lo que no pudimos? Sí, pues la batuta la voy llevando por el mundo. Ahora está aquí en mi casa en Madrid, de vuelta. Es una especie simplemente de símbolo de esa vida que ya no tuve. Yo lo que más hubiera querido ser es director de orquesta. He convivido mucho con músicos, me he dedicado también a programar música, entonces he estado como en los márgenes de la música, pero no siendo músico, no siendo ejecutante y no siendo director. Y también he querido hacer otras cosas, físico cuántico y psicoanalista. Y sí, me parece que la literatura es ese espacio, la literatura de ficción, que nos permite ponernos en el lugar de otros y por lo tanto aprender de lo que significa ser otro. Pero también esa vida nueva, vicaria, que uno puede tener mientras escribe una novela y se imagina que uno es realmente un director de orquesta o un físico teórico o cualquier otra cosa. Bueno, y ahí estaría el otro deseo que era la ciencia, ser científico, que también es algo que te ha rondado y que está en tus libros, está en ese En busca de Klinsor que de alguna manera transformó tu vida y también está presente en la novela más reciente, Partes de guerra, ¿no? La ciencia también ha estado siempre allí como un anhelo, pero lo has incorporado plenamente a tu literatura. Sí, ahí sí fue un poco más cercano, al menos. Yo nunca pensé dedicarme a la música, nunca me pareció que tuviera particular talento para la música. En cambio, durante toda la escuela, la materia en la que siempre mejor me fue y más me gustaba era matemáticas. Y cuando finalmente decido convertirme en escritor, lamenté mucho perder las matemáticas, que de pronto en la Facultad de Filosofía y Letras, en la carrera de letras, no hubiera matemáticas, después de pasar toda la vida con ellas. Eh, y siempre lamenté finalmente esa elección que había que hacer por fuerza. Tal vez podría haberme dedicado a la ciencia, a la música no, pero tal vez a la ciencia sí. Pero finalmente opté por estudiar Derecho, pero sobre todo por dedicarme a la literatura. Y siempre lo lamenté. Y siempre he tratado de acercarme a la ciencia. Mi primer acercamiento fue a mi primera pasión científica, que era la física, y por eso escribí En busca de Klingsor. Fueron esos 3 años de escritura aquí en España, más un par de años antes de investigación ya en México, y me apasionó por completo el mundo de la física cuántica.
Pero también después de la publicación del libro terminé por aceptar lo que era irremediable, justo que las matemáticas ya no me dan para comprender las sutilezas de la física. Y desde entonces he querido que mi acercamiento a la ciencia, que sea real y no solamente ficticio, como en el caso de la música, ha sido a través de la neurociencia. No porque yo sea neurocientífico, pero sí porque a lo largo ya pues, de muchos años, yo creo llevo ya más de 15 años dedicado a estudiar temas de neurociencia para tratar de vincularlos con la literatura. Y eso sí me ha sido posible hacerlo. Entonces empecé primero dando algunos cursos y talleres sobre la relación entre neurociencia, literatura, neurociencia y ficción, neurociencia y creatividad. También en diálogo con varios neurocientíficos, sobre todo mexicanos, pero también algunos de otras partes, argentinos, españoles. Luego escribí ese pequeño ensayo que se llama Leer la mente, que es un pequeño ensayo justo sobre la neurociencia, el cerebro y la ficción, cómo funciona el cerebro cuando estamos frente a ficciones o cómo construimos ficciones y qué pasa en el cerebro. Y siempre había tenido pendiente una novela en donde los protagonistas fueron neurocientíficos. Y eso es lo que ocurre en esta última novela, Partes de Guerra. Sí, ocurre eso, que ya lo miraremos un poco, pero también ocurre una nueva visita al mundo del mal y de la violencia, que es algo muy propio de tu obra. Pero en este caso, si la violencia y el mal siempre nos sacuden, nos estremecen, nos llenan de miedo, cuando la violencia ocurre con niños, el efecto se duplica. Y si esa violencia es de niños contra otros niños, el efecto es aún mayor. Estos neurocientíficos de tu más reciente novela se enfrentan precisamente a ese tipo de casos, ¿no? Donde un grupo de niños ejerce una violencia feroz sobre otros. Pues sí, este también es otra obsesión antigua, no tiene que ver, es previa a que México se haya convertido en uno de los lugares más violentos del planeta. En realidad, justo ya desde que me interesaba el tema, por ejemplo, del nazismo, que terminó llegando en busca de Klingsor, ya también me interesaban los casos de niños asesinos o de niños capaces de cometer crímenes terribles. Y los iba siguiendo, ¿no? Y teniendo una especie como de inventario. No solo te digo en México, hay casos muy notables en Europa, en Inglaterra, en Estados Unidos, Sí. se repiten constantemente. Y luego, desde que México se ha convertido en este lugar tan violento, a partir del año 2006, que empieza la llamada guerra contra el narco, también ha habido varios casos en México. Entonces era un tema que quería explorar, o sea, ¿qué hace, qué puede hacer que un niño se convierta en un criminal? Y metafóricamente también para mí era una forma de intentar responder la pregunta de qué pasó en México. O sea, el México que yo dejé antes de irme a Salamanca a estudiar el doctorado era un México con muchas tensiones, con mucha violencia soterrada, un país con instituciones que no funcionaban, un país muy autoritario. Pero a partir del año 2006, o sea, apenas 6 años después de que tuvimos la primera alternancia, México se convirtió de pronto, por la acción primero del gobierno del presidente Calderón de lanzar la guerra contra el narco y luego las consecuencias de todo esto en una sociedad terriblemente violenta también. Tenemos ya cifras cercanas a 350,000 muertos en estos años, probablemente más de 100,000 desaparecidos, un número incalculable de desplazados internos, cifras que serían más cercanas a una guerra civil que a un país en calma. Y claro, la pregunta entonces de por qué un niño se puede volver violento, metafóricamente para mí también era la pregunta de por qué un país de pronto se vuelve tan violento. Entonces ahí se unieron estas dos obsesiones, la de la neurociencia por un lado, la de los niños y la violencia con el otro. Y en el año de la pandemia, que fue un año tan raro para todos nosotros, de pronto se unieron en mi cerebro justamente. Y es la novela que he escrito más rápido en toda mi vida, porque fue en la pandemia, encerrado, durante 8 meses febriles de escribir este libro. Bueno, y claro, la neurociencia. Está la violencia esta terrible de los niños y un grupo de neurocientíficos decide estudiarla. Ahí lograste juntar distintos temas que te interesaban. Pero me llama la atención, desde el principio de la novela se invoca el corazón como metáfora de lo afectivo. Se cierra la novela también con invocaciones al corazón como metáfora de lo afectivo.
En algún momento de la novela incluso haces un juego con la frase de Pascal y dices algo así como, la razón tiene corazones que el corazón Desconoce. desconoce. Lo haces como una pregunta, ¿no? Es como si este conocimiento científico se topara también con una imposibilidad, con la imposibilidad de entender el horror. ¿Fue ese un poco el proceso? Sí, yo creo que de eso, ese es el tema, creo, central de la novela que has visto muy bien, Juan Carlos. Eh, la narradora es una joven investigadora, la más joven de este grupo. Ha sufrido también muchos episodios de violencia, ella también ha sido violenta de otras maneras. Y ella es quien une estas dos historias, la de su maestro y los demás científicos que desde un lugar que parece absolutamente civilizado y racional, intentan ir a Chiapas, a este lugar casi perdido en la frontera entre México y Guatemala, a estudiar a estos niños que de alguna manera parecen representar la barbarie. Y en el proceso, ella terminará por darse cuenta de que pues no es exactamente así, que al volverse un grupo espejo del otro, los niños de los científicos, y vamos a ir viendo cómo hay otras formas de violencia, de simulación, de mentiras, de engaño también en los científicos, y qué es lo que realmente pudo hacer que estos niños se convirtieran en criminales estudiados por ellos. Y a fin de cuentas es la historia del corazón metafórico de Lucía, de todo lo que a ella le pasa siendo una mujer tan hiperracional y finalmente toda esta historia la quiebra y la hace volver a ver el corazón. El corazón, no el órgano físico finalmente, sino la metáfora de las emociones que también están en el cerebro. Claro. Es que impresionante y muy atractivo en este maravilloso libro, cómo retomas un tema que estaba en la literatura latinoamericana, civilización, barbarie, eso por un lado, pero por el otro, me parece muy valioso que te has movido en el espacio hacia la otra frontera de México. Está la frontera en la cual el mexicano ha sido víctima. Y tú quisiste girarte y mirar la frontera en la cual la víctima se convierte en victimario. Eso es un tema tremendo, apasionante. Hubo una gran conciencia al escoger el lugar donde iba a ocurrir tu historia, ¿no? Sí, esa, y sobre todo tenía que ver con eso. Ahí sí fue una elección racional al principio de la escritura. Realmente me puse en el mapa de la frontera entre México y Guatemala a buscar qué lugar podría ser. Finalmente encontré este que se llama Frontera Corozal, porque está justo en el Usumacinta y es una frontera no terrestre, no hay puentes, es una frontera que se hace solamente en pequeños barcazas y donde estás de este lado y ves Guatemala del otro y el flujo es constante. Yo quería visitar primero el lugar y luego escribir el libro, pero vino la pandemia, como estamos hablando, y entonces fue al revés. Escribí primero el libro, luego hasta el final del proceso fui a Frontera Corozal a comprobar algunas cosas y algunas intuiciones que tenía y a corregir otras. Y esa frontera pues se ha vuelto muy interesante y ya sabemos que lo interesante normalmente tiende a ser terrible, porque antes era una frontera de la que no se hablaba, era una frontera muy permeable, la gente pasaba de un lado al otro sin muchas dificultades. Todavía el presidente López Obrador, cuando llegó al poder, dijo que había una política de puertas abiertas de México, que pues entonces cualquiera podría pasar esa frontera, pero de repente recibió la amenaza directa de Donald Trump, con quien luego terminó siendo una buena relación, de que si no se cerraba esa frontera, México padecería consecuencias económicas como parte del Tratado de Libre Comercio. Y a partir de ahí, México envió a la Guardia Nacional a la frontera sur y estamos haciendo lo mismo que Estados Unidos hace con nosotros en la frontera norte. Hay campos de concentración, no hay otra manera de llamarlos para muchos de los migrantes. Hay expulsiones constantemente de migrantes centroamericanos, sudamericanos. Y también por ahí llegan ahora asiáticos, africanos, haitianos. Y se ha convertido en una frontera llena de violencias múltiples, que son las que intenté retratar en la novela. También hay una especie como de trama secundaria que asomaste hace un poco. Hay un científico, como el líder del grupo, y que de alguna manera genera la historia y esta especie de discurso de la protagonista. A mí me da la impresión de que has hecho algo muy interesante y es revisitar un arquetipo de la literatura de lengua española, que es el arquetipo del Don Juan. Los arquetipos están allí, a veces se les hace invisibles, a veces los queremos ver, a veces no los queremos ver, se ponen en la cima y luego a lo mejor se sumergen. Pero has regresado a eso. También hubo conciencia literaria a la hora de enfrentarte a esto,
o de alguna manera, digamos que la historia y la vida te llevó Pues a sí, la construir ese historia y la personaje? vida me hizo construir el personaje y es un Don Juan paradójico. Ya si lo vemos desde el modelo del arquetipo de Don Juan, es este científico que hacia afuera da la imagen de ser impoluto, perfecto, que tiene una vida aparentemente muy racional y muy cómoda, con una esposa y la hija de la esposa, un núcleo familiar pequeño y además es alguien celebrado por su rigor moral, no solamente por su rigor científico. Y sin embargo, poco a poco, la protagonista irá descubriendo una acumulación de secretos, entre ellos la conquista de muchas mujeres. Pero es un Don Juan paradójico porque Don Juan siempre lo hemos conocido porque es el que hace alarde de sus conquistas, ¿no? Si pensamos tanto en el original de Tirso, pero luego sobre todo en el de Mozart, pues es la famosa aria del catálogo, ¿no? Donde son la enumeración de a cuántas mujeres ha conquistado en cada país. Y lo importante en el Don Juan tiene que ver no solo con la conquista, sino con alardear de la conquista. Y este sería un Don Juan paradójico porque oculta todas sus conquistas. O sea, parte de su obsesión no es solamente la de sí acumular probablemente mujeres como cualquier Don Juan, sino de que nadie sepa que las acumula. Bueno, una manera de revisitar un arquetipo con las claves actuales. Y ya para cerrar, y justamente a partir de la relación que ella tiene con este maestro, del cual descubre una cantidad de secretos, se puede decir en cierta forma que es imposible conocer al otro, el mundo del otro. Bueno, esa es otra de las preguntas de la novela. ¿Hasta dónde conocemos a los otros? ¿Qué tanto hay de vida privada y de vida secreta, además de la vida pública, para usar los términos que usaba García Márquez, en cada uno de nosotros? Probablemente algunos tengan proporciones más equilibradas. Este personaje, en realidad, su vida secreta termina siendo mucho, mucho más amplia que la vida privada y la vida pública. Y desde luego queda la inquietud de hasta dónde nosotros nos mostramos a los demás y hasta dónde realmente es posible conocer a otro. Y ese es otro de los temas centrales del libro. Bueno, y he mentido porque te voy a hacer una última pregunta que me está rondando. Veo que hay temas que te persiguen durante años, el nazismo, los niños, y que luego cristalizan en una novela. ¿Hay algún tema en este momento que no sepas, que no tengas un proyecto inmediato y que sin embargo vas como acumulando información? Claro, el tema, digo, el asunto más claro, y pues para ti va a ser muy obvio con lo que ya hemos conversado, o sea, siempre he pensado que quisiera hacer una novela explícitamente sobre el mundo de la música. Novela que no he sido capaz de escribir. Digo, en muchas de mis novelas hay personajes que son músicos o que les gusta la música o hay referencias musicales, pero no hay ninguna novela en donde el centro de la novela sea musical. Y eso pues es algo que espero hacer algún día si vivo para ello. Bueno, esperemos que sí y que podamos disfrutarlo. Pues muchísimas gracias, Jorge, por acompañarnos. Muchas gracias a todos.